Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Como veíamos y escuchábamos, pues el presidente Daniel Noboa ha anunciado su intención de convocar a una nueva asamblea constituyente para reemplazar la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008 y considerada uno de los proyectos políticos más ambiciosos de las últimas décadas. La propuesta abre un debate sobre tiempos, costos, legitimidad y el futuro institucional del país. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente, la Asamblea de Montecristi. Alberto, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Para mí es el gusto, Gisela. Muy buenas tardes. Alberto, como decía yo, pues usted presidió la Asamblea Constituyente de Montecristi, que dio origen justamente a la actual Carta Magna que tenemos hoy en día, y pues apenas 16 años después se plantea reemplazarla. ¿Usted admite que esta Constitución ya no responde a las necesidades del Ecuador? Yo admito que esta Constitución es incómoda a las oligarquías en el país. Es una Constitución que desde el principio, desde septiembre del año 2008, fue combatida de forma sistemática luego de que el pueblo ecuatoriano le aprobó en las urnas. Yo veo que esos grupos están desde entonces haciendo todos los esfuerzos para desmontar la Constitución de Montecristi. Y parece que ha llegado el momento en el cual esas oligarquías, ahora presididas por Daniel Noboa, están dispuestas a dar ese paso. Todavía no me atrevo a afirmar que esa es la realidad, porque no sé si es realmente una suerte de último cartucho que está quemando el presidente Noboa, es una fuga hacia adelante o es otro globo de ensayo para mantener distraída la opinión pública en medio de una coyuntura social, económica e inminentemente política muy complicada. Ahora, Alberto, usted defiende la Constitución de Montecristi, dice que fortalecía la democracia, pero por otro lado, los críticos de esta Constitución dicen que terminó siendo usada para concentrar los poderes por parte del presidente Rafael Correa. ¿Fue ingenuidad? ¿Fue así de... A ver, dígame. La realidad desmonta esa afirmación. ¿Quién fue el primero y principal violador de la Constitución de Montecristi? Después de haber dicho que duraría 300 años, el presidente Correa. Y cuando termina su gestión, dijo que la Constitución estaba llena de novelerías. Muchas cosas le incomodaban. Esa Constitución fue construida en Minga, con amplia participación democrática de todos los sectores de la sociedad. Personas individuales, gremios, colectivos, asociaciones, sindicatos, hombres, mujeres, juventud, y fue construida artículo por artículo. Podemos mejorar la Constitución, de acuerdo, siempre se puede mejorar, pero para ampliar derechos y garantías, no para restringirlos. Ahora, pero a ver, el propio artículo 444 de la Constitución que usted ayudó a redactar justamente permite convocar a otra constituyente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue una contradicción al abrir esta puerta? No, al contrario, está abierta la puerta para soluciones democráticas. La Constitución de Montecristi tiene elementos democratizadores muy potentes. Por ejemplo, todo el tema de las consultas. Consulta popular, consulta ambiental, consulta previa libre informada, consulta prelegislativa. La participación ciudadana está escrita ahí, figurativamente hablando, con mayúsculas. Es una Constitución democratizadora, democrática y democratizadora. En el artículo 444 establecimos la posibilidad de que alguna vez, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo, se haga una nueva asamblea constituyente. Eso no es un retroceso, se puede hacer un avance. Lo que sucede es que en el momento actual parece que este es el último cartucho del presidente Daniel Noboa para llegar a controlar más del poder. Como dijo algún asambleísta oficialista, lo único que les falta, la única pata que no han controlado es la Corte Constitucional. Atosiga la Corte Constitucional con una serie de leyes abiertamente inconstitucionales. Cuando la Corte no le da gusto porque está afectando la Carta Magna, protesta.
organiza marchas en contra. Luego establece también mecanismos para controlar directamente la Corte Constitucional, con lo cual ya cerraría el círculo del poder autoritario. Y en medio de la actual crisis, cuando hay el problema, las protestas por el incremento del precio del diésel, cuando la ciudad de Cuenca se ha expresado masivamente en contra de la minería en Quimsacocha, el presidente de la República nos lanza esta idea de ir a una asamblea constituyente. Habrá que ver cuáles son los anexos y ahí veremos si realmente está en línea con hacer una asamblea constituyente o solo está planteando una nueva trampa para golpear a la Corte Constitucional, porque no nos olvidemos, Gisela, que tiene que establecerse un procedimiento claro para una nueva asamblea constituyente. Así es. Primero tiene que presentar una solicitud fundamentada. La pregunta tiene que ser neutra, tiene que haber un incentivo para la elección y funcionamiento de la Asamblea. Y tenemos 3 procesos electorales para convocar a que el pueblo decida si hay o no Asamblea Constituyente, para elegir asambleístas y para aprobar el nuevo texto. Lo que viene después puede abrir la puerta a otros problemas y a otras dificultades. Ahora, las encuestas muestran que hay apoyo para un cambio, digamos. ¿Usted apoyaría ese cambio en caso de que usted siempre ha hablado de la participación ciudadana, que es importante, y por eso entiendo dejó abierta esa posibilidad del artículo 444 en la Constitución de Montecristi para que la participación ciudadana se haga presente? ¿Usted apoyaría, cree que sería un buen momento? Personalmente creo que la voluntad del pueblo ecuatoriano hay que respetar, pero tiene que aplicarse lo que manda la Constitución. Por ejemplo, ¿quiénes serían asambleístas constituyentes? No notables, no es personas escogidas a dedo por el presidente de la República. Ya la normativa de quién puede ser asambleísta está establecida en el artículo 119, que dice que hay que tener nacionalidad ecuatoriana. Cumplido 18 años y cuando se inscriba la candidatura, no tener ninguna restricción en sus derechos políticos. Así de simple y así de fácil. Si hay alguna afectación a eso, estaríamos abriendo la puerta a una salida inconstitucional. Y en ese caso, Alberto, ¿qué debería ocurrir con los actuales asambleístas nacionales? ¿Deberían continuar en funciones, quedar cesados? Esa es una muy buena pregunta, Gisela. Si realmente estamos en un proceso constituyente genuino, habría que cesar o dejar pausada en sus funciones a la Asamblea Nacional, como hicimos en Montecristi. No la disolvimos al Congreso Nacional, le dejamos pausado hasta que se apruebe la Constitución. Ese sería el camino adecuado. Pero ese es un tema que habrá que discutir y habrá que transparentar, y entiendo que al respecto se pronunciará la Corte Constitucional, que creo que dijo que habría que mantener al Congreso, a la Asamblea Nacional. El hecho real y cierto es que si el pueblo quiere ir a una Asamblea Constituyente, habrá que ir a esa Asamblea Constituyente, desde mi perspectiva, para ampliar derechos, para ampliar garantías. Habrá que hacer un esfuerzo para defender y ampliar lo que ya se consiguió en Montecristi. Y habrá varias líneas de acción. Primero, veamos qué dice la Corte Constitucional y si se puede o no intervenir ahí, por ejemplo, a través de amicus curiae. Segundo, cuando el presidente de la República convoque a la Asamblea Constituyente, habrá como decirle no, que es un no que interpreta o que significa un sí a la Constitución de Montecristi. Pero si el pueblo quiere ir a la Asamblea Constituyente, insisto, habrá que ir y luego habrá que tomar una decisión si se apoya o no el resultado de ese trabajo constituyente. La puerta está abierta. Para el presidente de la República esto, si no es un globo de ensayo, resulta una suerte de último cartucho, pero le puede salir el tiro por la culata. Ahora, como principal autor de nuestra actual Carta Magna de la Asamblea de Montecristi, ¿usted es capaz de hacer una autocrítica y decirnos qué salió mal, qué pudo haber salido mal en esa? Usted ha dicho puede ser perfectible todo, por eso se dejó esa apertura, pero puede haber dentro de su autocrítica pues algo que usted diga, esto no se debió hacer bien, o se debió hacer bien. Lo que se debió haber intentado es revisar el presidencialismo, que con diversos grados de intensidad está presente en la República del Ecuador desde 1830. Pero yo creo que el presidente Noboa, que está demostrando rasgos presidencialistas, autoritarios, lo que menos le interesa es restringir su poder. Pero yo revisaría eso. Yo creo que nos salió mal lo que es el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Varias veces he reconocido públicamente, incluso aquí, frente a ustedes, este tema.
Pero la solución no es pasar la designación de las autoridades de control a la Asamblea Nacional, porque eso es volver a lo que había antes. ¿Y qué le responde, Alberto, a aquellas personas que dicen que la Asamblea de Montecristi, la Constitución de Montecristi, era una carta magna fallida, útil para caudillos, pero débil para las instituciones? Todo lo contrario. Ya lo dije. ¿A quién le molestó la Carta Magna de Montecristi? Le resultó una camisa de fuerza al presidente Correa. Lamentablemente fue así. Es más, él coincide con el presidente Noboa en la actualidad en que hay que controlar a la Corte Constitucional con la posibilidad de un juicio político. Yo creo que lo que no hubo es la suficiente capacidad de la ciudadanía, del pueblo, de empoderarnos de la Constitución para transformarla en una herramienta de cambio. Por eso digo ahora que la ciudadanía debe leer la Constitución primero para no comer cuento, porque la cantidad de cosas que se le atribuyen a la Constitución de Montecristi es enorme. Parece que es la causa de todos los problemas. Es peor que las 10 plagas de Egipto, la Constitución de Montecristi, para los grupos oligárquicos. Lean la Constitución, no coman cuento, y utilicemos la Constitución, mejorándola, transformándola en lo que es posible, pero para profundizar derechos y garantías, para profundizar la democratización de la sociedad. Alberto, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Igualmente. Nos acompañó Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi.